De Dios, vamos a meditar, vamos a estudiar, a llevarnos en esta ya tarde lo que el Señor tiene para nosotros. En esta mañana escuchamos el mensaje y el mensaje central fue la paz. Yo no sé cuántos de ustedes valoran, meditan, se gozan cuando hablamos de esta paz que nos da Jesús al ser quitada la carga que traíamos. Yo cuando medito y aun cuando llego a recordar alguno de mis pecados por un testimonio o por una plática, por alguna razón, yo valoro mucho de dónde me sacó el Señor y dónde me tiene. Y le doy gloria y le doy gratitud al Señor. Y cualquiera de ustedes que siente lo mismo, y algunos de ustedes me han compartido su testimonio y comparten el gozo que yo siento y comparten esta nueva vida que tenemos, me da mucho gozo. Pero ese gozo solamente se queda entre creyentes. El tema de la lección de hoy es todo lo que hagan con los que no creen. Meditaba y pensaba en una ilustración. Los que sabemos manejar, cuando estamos a punto de entrar a una curva y antes de entrar a la curva vemos a alguien ahí tirado, ¿qué hacemos los choferes cuando vemos a alguien tirado y estamos por entrar a la curva? Encendemos los focos, hacemos cambios de luces, abrimos la ventana y sacamos el brazo y agitamos que se detengan y gritamos, deténganse, tengan cuidado. ¿Por qué razón? Por el temor que hay de que alguien de los que viene venga y atropelle y muera el que está por ahí tirado por alguna razón. Si comparamos este hecho con lo que es ver a un muerto entre los muertos, como dice la palabra de Dios, qué triste es que no hagamos lo que hacemos como choferes, que veamos al amigo, al familiar, al vecino, al compañero como un muerto, porque no tiene a Cristo, y no encendamos los focos, no avisemos, no nos detengamos, no hagamos nada. La lección de hoy nos hace meditar en ello. Hemos visto qué debemos de hacer como esposos, qué debemos de hacer como padres e hijos, qué debemos de hacer como patrones o empleados, y hoy qué debemos de hacer para con quién, si están conmigo, para con los que no creen. Y pregúntate, ¿qué haces tú para con los que no creen? Y si algo hay allá afuera, muchos que no creen. Para con todos nos debemos, hermanos, para con todos nos debemos. Todos estos casos que hemos estudiado hasta el día de hoy con los que no creen, nos debemos si somos hijos de Dios. Necesitamos avisar, necesitamos decir lo que nosotros tenemos. Y entre ellos, entre todas esas cosas que tenemos, lo que hoy se platicó en el mensaje. Nosotros tenemos ¿qué? La paz que da el Señor Jesucristo. Nuestra lección está basada en Colosenses 4, 2 al 6. Y me voy al versículo clave, Colosenses 3, 17. Ese pasaje de Colosenses 3, 17 para mí es un compromiso. Y lo debe de ser para ti si eres un hijo de Dios. Repito, un compromiso. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, por medio de Jesús. Este es un pasaje no muy atendido, no muy tomado en cuenta. Si lo reflexionas y lo piensas y eres sincero, lo que acabo de decir no es muy atendido, no es muy tomado en cuenta. Porque si enlistamos todo lo que hacemos, si enlistas todo lo que hiciste esta semana y a esta lista le agregas lo que has dicho,
La lista es grande. De todo lo que hiciste, no solamente en esta semana. Me imagino ayer todo lo que tuvieron que hacer Raimundo y su esposa, ¿verdad? Un montón de cosas. Y dice el pasaje clave, todo lo que hagas, ¿de qué? De palabra o de hecho, todo hacerlo como para el Señor Jesús. ¿Cuál es una lista? Menciono unas cuantas que podías haber hecho esta semana. Trabajaste, compraste, vendiste, conseguiste, desechaste, jugaste, reíste. Que todo eso que hiciste, según la lección de hoy, lo uses para ¿con quién? Les pregunto para saber si están conmigo. Para con los que no creen. Cada acción que hiciste lo uses para con los que no creen. Y pensando en el último verbo que mencioné, reír. Una cosa tan simple. Puede suceder que al reír alguien diga, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo? ¿Sería esto en el nombre de Jesús, esa risa que tuviste? Eso tienes que hacerlo porque es un hecho que puede alterar a alguien, que puede hacer a que alguien piense diferente, que alguien se sienta negativo. Y si ese alguien es alguien que tú no conoces, pues está lejos de estar haciéndolo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otro verbo que mencioné, y quiero decirlo como testimonio. Hace mucho en alguna ocasión te hablé de la esplenda. ¿Qué mencioné de la esplenda? ¿Qué dije que estaba haciendo yo? Literalmente, dígalo hermana Su, eso, dígalo fuerte. Robando, por aquello que alguien también esté practicando. Yo tomaba mi esplenda para echarle a mi café y otro esplenda me lo echaba a la bolsa para el café de la casa. Una cosa que no vale nada, una cosa que pues el Oxxo gana mucho dinero, una cosa que pues ¿qué serán? 30 centavos, pues no es nada, pero para el Señor es robar. Y compartí mi testimonio en aquella ocasión que reflexioné y el que hace reflexionar es nuestro mismo Señor. ¿Estaba haciendo yo algo como para honrar a Jesús, aunque fuera una esplenda? No. Y me preguntaba yo, ¿qué pensaría la cajera si me vio alguna vez? ¿Qué pensaría el gerente o el que dirige ahí el Oxxo o el dueño si me viera? Por una esplenda estaría yo, ¿qué haciendo con el nombre de Jesús? Y repito, lo digo para la gloria de Dios. Esta semana fui a Home Depot y compré varias cosas, que se llenó ahí el carrito con 2, 3 plantas que puse en el carro y tuve que poner 2 cajas de herramienta abajo porque ya no cabían aquí. Llego a la caja, me cobran, buenos días señor, que le vaya muy bien, está el que dirige las cajas ahí viendo, que le vaya bien, y luego salgo y está la vigilante, que le vaya muy bien, y salgo y llego a mi camioneta. Y empiezo a bajar las cosas y cuando quito las cosas me doy cuenta que abajo estaban las 2 cajas de herramienta. Como dice el versículo, que hagamos todo lo que decimos o lo que hagamos con hechos para la gloria del Señor Jesús. Para que también reflexionemos que alguien me está viendo. Alguien diría, nadie me vio. Pero me estaba viendo el Señor y no lo pensé 2 veces. Ya estaba afuera, nadie me vio, a un paso de subirme a la camioneta y ahorrarme las 2 cajas de herramienta. Pero el Señor Jesús nos mueve a que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. Regreso, entrego le digo a la señorita que me estaba diciendo, no es por ahí la entrada, es por allá. Le digo, perdóneme, no vengo a la entrada porque vengo a pagar esto que no se pagó. Pásele, señor, y se queda viendo las 2 cajas de herramienta. Y el cajero también se queda extrañado que no me los cobró. Y el gerente o el que mueve las cajas también se acercó. ¿Qué pasó? Por error mío y también por error del joven, por yo haber puesto las cajas abajo, no las vio y vengo a pagarlas. 3 personas vieron. ¿Y quién fue exaltado ahí? El Señor. Todo eso se puede aprovechar para con hechos y palabra
dar testimonio para con el que no cree. De palabra. Siempre me ha llamado la atención el pasaje que dice que el infierno usa un miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua, para dañar, para agredir, para ofender. Y es verdaderamente una herramienta fuerte, una arma fuerte cuando la usamos para el mal, que a veces dañamos a la misma familia para siempre y nos dejamos hablar por siempre, o con alguna persona. Por eso mi palabra también debe de estar sujeta a este pasaje, que lo haga todo en el nombre del Señor. Por eso si alguna vez te oyes decir, cada uno de nosotros piénsalo, cállate. Esa simple palabra, en el tono, en la forma, en la manera, vete al diablo, no me importa. Si sabes contar, no cuentes conmigo. ¿Qué te importa? Eso será en el nombre de Jesús. Y eso traerá alguna bendición al no creyente, al que te oye. Para que Dios me reciba, para que Dios acepte, me deje acercarme con lo que hago y con lo que digo, debe de ser en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Debe ser confiando y dependiendo en el nombre de Jesús. Debe de ser invocando y orando en el nombre de Jesús. Debe de ser representando o siendo imagen de Jesús. Por eso esa acción del esplenda, eso no lo haría Jesús nunca. Por eso debemos reflexionar, ¿mi imagen está bendiciendo al no creyente? Esto es que no debemos hacer nada que deshonre a Cristo. Debe ser para la honra y gloria de Cristo. Y recordando que Cristo ve y oye cada día, cada hecho, cada palabra. Nota también, como ya lo hemos estado diciendo, que lo que haces y dices también lo está viendo todo el tiempo el no creyente. Desde la mañana que sales, ama de casa, y empiezas a barrer tu calle, alguien te está viendo, alguien te está observando. Y vieran cuántos nos observan, porque hay una persona que me dice, fulana de tal, dice, ¿qué árbol tan molesto tiene ese señor? O sea, un servidor. Y vive como a 8 o 10 casas. Y fíjate que siempre está lleno de hojas ahí. Están observando. Y si yo barro esas hojas hacia el vecino, están observando. Y eso va a alterar una relación y no va a honrar al Señor Jesucristo. Desde ahí que nos levantamos, alguien nos está viendo. En el trabajo, en el mercado, donde quiera que andemos, ¿estás dando o estamos dando testimonio? El versículo clave dice que aún la gratitud. A veces damos gracias al jefe, a veces damos gracias a nuestro padre de sangre, a veces damos gracias a alguien y a Dios lo dejamos en segundo término. Y a veces ni lo mencionamos como gratitud a algo que recibimos. Y el pasaje dice que aún la gratitud sea dada, cada una de ellas que viene cada día en el nombre de Jesús. Para que entonces te acerques al Padre con gratitud y le presentes el gozo de la bendición recibida y que fue recibida en el nombre de Jesús. Es cuando es alabado y es acepta tu gratitud. Es cuando el no creyente entiende y aprende que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El propósito de la lección, que viene siendo tu propósito y mi propósito, es conocer la voluntad de Dios con relación a la manera en cómo nos relacionamos con los que no creen en Cristo. Y vienen en el fanal 2 preguntas, medita en ellas y contéstalas y síguelas meditando allá en tu casa. ¿Cómo te relacionas tú con los no creyentes? Con los no creyentes. Y luego dice, ¿cómo tú te relacionas con los que no tienen la doctrina, la palabra de Dios, que son una secta o son alguna religión equivocada? ¿Cómo te relacionas? Y el camino más fácil
Y lo dice alguien que también en su momento lo hizo, hace muchos años. El camino más fácil es, pues lo que veas que hacen los otros, eso haces tú. Si el grupito, que es a veces difícil cuando no tienes al Señor, no tienes esa fe, no tienes esa convicción, no estás haciéndolo para la honra y gloria del Señor Jesucristo, pues te unes. Si el grupito cuenta un chiste de doble sentido, ¿realmente qué haces? ¿O qué hacemos? ¿O qué hacíamos? Nos reíamos de ese doble sentido. Por más sucio, por más degenerado, por más tonto, nos reíamos. Y entonces estábamos dando un testimonio que estábamos aún en ese chiste, en ese doble sentido, de acuerdo. ¿Qué hacíamos cuando el grupo se burlaba de alguien que no se sabe defender? Pues de pasada tú aportabas algo, pues para quedar bien con los demás. Y si había una invitación indebida, pero se trata del jefe, pues para hacer méritos vas a esa invitación indebida. Ese es el camino más fácil. Difícilmente en un grupo de 8 o 10 que están riéndose de algo, sostienes tú tu postura, no te ríes, y si alguien te pregunta, ¿por qué no te ríes? Porque eso es algo que al Señor no le agrada. Cuando tienes autoridad y tienes al Señor y tienes al Espíritu Santo, lo haces y te detienes. Y gracias a Dios, hace muchos años, algunos testimonios te he dado, que el Señor usó a X persona para evidenciarme que yo no estaba dando testimonio. Alguna vez les dije que en una oración de comida hace casi 40 años, oré con los ojos abiertos y así rápido: Señor, bendice sus alimentos, amén. Y en el otro extremo había uno que le decían Satanás. Y me dice: oye, Ríos, ¿tú no eres de los que oras antes de comer? Nunca se me olvidó la lección. No estaba dando testimonio ante los que no creen, ante uno que se le dice Satanás. Y en cuanto a las religiones, en cuanto a las sectas, en cuanto a los que están equivocados, también nos acomodamos fácilmente. Habrás escuchado alguna vez esto y tal vez hayas contestado esto. ¿Qué cosas? Cuando dicen muchos, todas las religiones y las sectas son iguales, todas son buenas. ¿Y qué decimos? Pues sí, pues ¿para quitarnos de qué? Problemas, vergüenza. Y no estamos dando testimonio ante el que no cree o ante el que está equivocado. Dios no va a castigar a nadie, Dios no es malo, no hay condenación eterna, Dios va a salvar a todos. Pues sí, así es. Tú puedes orar a tu santo preferido. Lo que se necesita es fe. Y a veces hasta en eso, a veces pues, llegaremos a decir, pues sí. Sí a todo lo que nos van a decir, porque nos están viendo. Y tú sabes a quién se le debe de orar, nada más, y en el nombre de quién. Tú debes de parar a esas gentes y decirles con autoridad, pero con respeto y en amor: cuidado, porque esto que estás haciendo te va a traer, te va a acarrear, te va a suceder esto por no hacerlo como Dios lo dice. Si contestamos sí a todo, ¿será que honremos y estemos dando la gloria a Cristo? ¿Será que no contristamos al Espíritu Santo? Tú sabes la respuesta, si la sabes, conoces la palabra de Dios. Tú sabes que le estás señalando al que ignora, al no creyente, un camino equivocado cuando le dices, sí, pues así es. Tú sabes que le estás dando algo equivocado. Y puede ser que esa persona camine por siempre. Ya está destinada, el Señor ya tiene quienes son salvos y quienes no. Pero tú fuiste instrumento para que en ese caminar hacia condenación siguiera. Y a lo mejor con más fuerza porque tú le dijiste sí y no diste testimonio. El bosquejo de la lección dice: hablen a Dios de los que no creen. Dile a Dios de los que no creen. ¿Tienes esa práctica? Hablen de Dios a los que no creen. Hablen de Dios a los que no creen. ¿Y cómo podemos vivir esta manera? Hacerlo de por vida, como un estilo de vida. El practicar esto para quienes no creen. ¿Cómo le hablas a Dios de los que no creen? Te pregunto.
La lección lo dice, si lo leíste, pero tú sabes cómo le dices a Dios de alguien que no cree, por medio de la oración. El apóstol Pablo dice en el pasaje que mencioné que debemos de dedicarnos a la oración. Dice con mucha perseverancia, constantes en la oración. Y Jesús nos dice que seamos insistentes como aquella viuda que se acercó al juez y insistió e insistió y lo hizo hasta que ¿qué? Hasta que lo consiguió. Yo cuando escucho personas que dicen, yo quisiera que mi hijo sea salvo, yo quiero que mi hija sea salva, andan en este camino, en este terreno, yo quisiera que mi esposo que es un borracho, o mi esposa que es, y todo eso, quisiera, pero nada más quisieran, pero ¿qué no hacemos? No oramos con insistencia, no pedimos con insistencia, y si nosotros tenemos esa tarea de hablar a alguien de Dios, tenemos que primero orar, ponerlo en sus manos. Y yo creo que todos ustedes han visto la respuesta de Dios cuando oramos por una persona a la que se le va a compartir, se le va a decir las buenas nuevas para que tenga la misma paz que nosotros tenemos, y vemos en el tiempo y en la forma, a veces al instante o en el tiempo. Yo les he dicho que uno de los casos más largos con que el Señor me usó, yo no hice nada, yo no convertí, yo no toqué el corazón, fueron 4 años. Hasta que el Señor lo tocó en una madrugada a las 5 de la mañana y confesó sus pecados y aceptó a Cristo. Y habrá otros que ahí mismo, un jovencito que ya está muerto, pagó el precio de andar en la droga, de andar vendiendo droga, pagó el precio de que el que entra no sale, pero en su escrito dejó dicho, pero soy de Cristo. Qué hermoso es que el Señor haga la obra, pero necesitamos no ir en el nombre de Daniel Ríos, tenemos que ir en el nombre de Jesús. Y tenemos que orar, como Pablo en la carta lo menciona. Oremos por los que no creen. Pablo dice, y qué bueno que sea nuestra oración, y de veras el Señor contesta cuando lo hacemos de corazón. Pablo dice, oren por mí para que se abran las puertas. Cuando tú oras y pides, el Señor pone todos los medios, todas las maneras, diferentes cosas para que tú puedas ser instrumento y hables. En esta semana pasó por ahí en la misión una señora, que ya después el pastor me dijo que era vecina de a un lado, pero pasó preguntando algo que era obvio que es lo que quería. Estábamos sembrando por ahí unas plantas y dice, oye, ¿esa planta florea? Ah, sí. ¿Y se da así como en la maceta? Sí. Y pues ya la pregunta obvia era, ¿quiere una? Sí, quiere, por favor. Eso es lo que buscaba. Pareciera que el tema, pareciera que el comentario, pareciera que la situación no se presta, pero cuando tienes disposición, cuando tienes a Cristo, cuando tienes esa paz, cuando quieres dar testimonio al que no cree, ese es el momento que pone el Señor y abre la puerta. Oiga, nosotros estamos aquí, porque como yo no sabía que era vecina, nosotros estamos aquí alabamos a Dios, la invitamos cuando usted pueda venir a escuchar la palabra. Ya se va y ya me dice, aquí vive enseguida. La oportunidad está ahí enseguida, o puede estar lejos, o puede estar cerca, pero pide al Señor que provoque, que se abra la puerta para compartir con aquellos que no conocen. Colosenses 4:5 dice que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Los de afuera, hermanos, son los que están sin Cristo. Una leve descripción, porque la lista es grande, de qué hay o qué no tiene alguien que no tiene a Cristo. Y la lista no se acaba, pero pongo nada más unas 6, 7 cosas. El que no tiene a Cristo, el que no tiene la fe, que no tiene a Dios, vive sin esperanza más allá de la vida. Para él, en el panteón, todo se acaba. Sin seguridad de vivir aquí con Dios, delante de Dios. Sin ayuda en los problemas, en las situaciones difíciles en la vida. Sin la paz que sobrepasa el entendimiento que da el Señor. Sin la compañía de Dios. Sin la libertad de culpa. Sin la luz. Sin la libertad de las tinieblas de la muerte. De estas características, ¿cuál escoges para ti? ¿Alguien que diga amén? Nadie quiso.
La lista es triste, amarga, y eso debiéramos de sentir, como ese que estaba tirado, y que avisemos. Estas personas están muertos entre los muertos. Y tenemos en la familia y tenemos en todos lados alguien que está en esta situación. ¿Cómo se ve el panorama en tu casa, en tu vecino, en el trabajo, en tus amistades? ¿Hay no creyentes? ¿Será ocasión para hablar? Dice Pablo que oremos. Yo te pregunto, ¿será suficiente orar en el desayuno, en la comida, en la cena? Que cuando oramos en el desayuno, en la comida y en la cena, yo creo que lo que hablamos en esa oración es de comida, cena, desayuno. ¿Será suficiente? Obviamente que no. Tenemos que hacer un espacio y un momento ahí en nuestro lugar, ahí en lo privado de nuestra recámara. Señor, quiero ser un instrumento de oración para llevar la palabra. Leo en el fanal que hay 2 estadísticas. Ustedes dicen si las están viendo, aunque no la hayan participado ni se hayan dado cuenta, y hoy lo vas a oír por primera vez. Dice, en los últimos 20 años, por encuesta, ha habido un aumento constante del número de personas que son o se están haciendo ateos. ¿Ves tú ateos a tu alrededor? ¿Y ves que algunos han desertado de las iglesias? Dice que es el 20%. Y dice que en estos mismos últimos años, por una encuesta también hecha, ha habido una disminución importante de cristianos que no evangelizan. ¿Será posible que en este templo haya, si quitamos el 20% de los que no lo hacen, habrá un 80% que está evangelizando, que está compartiendo, que está dando la palabra? Gloria a Dios si se está haciendo. Si al menos los que estamos aquí se está haciendo, gloria a Dios. Hay mucha bendición que se está haciendo y que está provocando gozo en los cielos por los que se están arrepintiendo, por los que están buscando a Cristo. La pregunta, ¿eres parte de esta encuesta? ¿De la segunda o también de la primera? Ojalá que no. Para hablar se requiere ¿qué cosa? Para compartir la palabra, para evangelizar, ¿qué se requiere? Escucha esta pequeña lista: fe, amor, misericordia, compasión, valor, paciencia, obediencia, sabiduría, temor de Dios. La que te falte, pídela, solicítala. Y casi siempre es valor. Nos da vergüenza, nos da miedo. Mejor se lo dejamos al hermano, al pastor, al anciano o a alguien, pero yo ¿qué puedo decir? Y ustedes ya saben lo que dice el Señor de los que dicen así. El fanal nos habla de Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuántos hombres tenía la mujer? 6. Y yo pregunto, ¿eso es algo sucio? Si robarse una esplenda es sucio, pues 6 mujeres, pero 6 hombres, pues resulta que para el Señor una y otra son pecado. Y si yo y tú salimos de esa práctica del pecado y hoy nos gozamos, y esta mujer también gozó y se sintió libre de esa carga que el Señor Jesús le dijo, tú eres esto y haces esto, y se admiró. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Recuerda a alguien qué hizo la mujer después de haber sido llamada la atención y descrito su pecado? Por ahí a él lo dijo muy quedito, pero fue a compartir, fue a hablar de Cristo, de ese Cristo que se acercó a ella. Y dice, y muchos oyeron y muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Yo escuchaba de niño, nunca se me olvidó ese comentario, esa pregunta de un pastor que dijo, levante la mano los que tienen tesoros en su cofre allá arriba. No sabía de qué hablaba. Y ya después dice, les aviso, hermanos, porque nadie levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes han compartido de Cristo a
quien sea. Y ya empezaron algunos, y ya sabíamos el hermano que iba, de los que levantaba la mano, que tenía muchos tesoros. Yo recuerdo en Fuente de Redención, siempre, y el Señor lo tiene ya en su gloria, al hermano Raúl Páez. Si decíamos Raúl Páez, era un hombre que estaba en la práctica de la evangelización, compartiendo con el que no cree. Ese era su estilo de vida. Y me admiraba y a la vez decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo hago? Me inquietaba y a la vez cuando escuchaba a aquel que se avergüence de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de él. ¿Y qué quiere decir que el Señor se avergüence? Que no hay entrada, que no estaremos en la presencia si no hablamos de Cristo. Si esta mujer pecadora lo entendió y lo hizo, nosotros que entre comillas podríamos decir, no, yo no cometo esos pecados. Bueno, pero al menos sí podemos hacer lo que ella hizo después, hablar de Cristo. Solo recordemos nuestro llamado, de dónde nos sacó y de dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Pongamos atención a la invitación de Pablo, pongamos atención a lo que hizo la samaritana. Pide, hermano, clama, ruega por ser un instrumento. Pide, clama y ruega porque Dios ponga a alguien en tu camino. Y cómo no aprovechar, y ahorita se nos hizo la invitación, este periodo de diciembre, que debiera ser los 365 días, pero si vas a invitar a alguien, si va a haber cena de Navidad, si va a haber festejo, qué grande oportunidad de ahí hacer tu tarea, cuando menos que este año 2021 no brinque al 2022 sin poderle haber hablado a un no creyente. Piensa en tu mente ahorita y hazte un reto, si eres hijo de Dios, y piensa en alguien que conoces que no es creyente y que tiene la oportunidad de hablarle. Si haciéndolo duele, yo compartí con alguien que llorando se tiró al escritorio y dijo, estoy mal, estoy pecando, estoy haciendo mal por mi familia, no sé por qué estoy en esa condición. Se arrepintió, pero volvió a su vida, el alcohol, las mujeres, etc. Y este año en enero murió. Yo hice mi labor y me da tristeza, me da dolor porque era un amigo que apreciaba, era alguien que me apreciaba y buscaba hacerme un favor de estar conmigo, y que haya muerto. Solamente digo yo, ojalá que en su último momento haya pedido perdón y se haya puesto a cuentas con el Señor. Pero yo no fui la causa, yo no estorbé y sí hablé de Cristo. Ese es mi consuelo para con esta persona que estimaba. Cuando no lo hacemos es más triste todavía. La lección de hoy es que lo que hagamos, lo que digamos, todo lo hagamos para el Señor, para que lo vea ¿quién? La lección, el tema. Acá es la que me ha contestado las 3 veces. Abdel es el que contesta. Para los que no creen. ¿Y cuántos hay allá afuera? Así. El momento se da en cualquier momento. Así es que, hermanos, aprovechemos y hagámosle caso a nuestro Señor. Oramos. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos seguido escuchando, y muchas veces, Señor, bendice, alienta, premia, Señor, a todos los que lo han hecho. Pero, Señor, también acuérdate de los que no han hecho, los que no han sembrado, los que no han dado testimonio, los que no han hablado de Cristo. Ten misericordia, Señor, y pon en su mente y en su corazón, por medio de tu Espíritu, el deseo, porque sin fruto nadie verá al Señor. Pon el querer y el hacer, pon el amor, pon el valor, la entrega, la decisión, y que sea nuestro estilo de vida, aprovechar el momento para compartir de Cristo, porque no hablamos de un tiempo, sino hablamos de la eternidad, y que seamos instrumentos en tus manos. Es una bendición que queremos, Señor, sea para la honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.